El aroma de la tierra empapada por la lluvia, mezclado con el de la salvia quemada, inundaba el gran salón, adhiriéndose a mi piel como una segunda capa de duda. Me quedé al margen de la reunión, pegada a la fría pared de piedra, observando a las mujeres más jóvenes deslizarse por el suelo pulido con sus vestidos fluidos. Sus risas resonaban como campanas de plata, brillantes y despreocupadas, mientras yo me ajustaba el chal alrededor de los hombros, con 32 años en este mundo entre nuestra gente, lo que me hacía prácticamente invisible. La reunión de la luna de la cosecha se celebraba una vez cada 5 años, una tradición más antigua que la propia memoria. Se esperaba que todas las mujeres solteras en edad de casarse asistieran, para ser vistas y elegidas. Yo había asistido a 3 de ellas antes. La primera vez tenía 17 años. Estaba esperanzada y temblaba. La segunda, 22, y seguía siendo optimista. La tercera, 27, y empezaba a comprender. Ahora, en mi cuarta, sabía exactamente lo que era. Una curiosidad en el mejor de los casos, una advertencia en el peor. Emma. La voz de mi hermana interrumpió mis pensamientos. Caroline apareció a mi lado, con el rostro sonrojado por la emoción y el cabello oscuro entretejido con flores otoñales. A los 24 años, todavía tenía tiempo, todavía tenía oportunidades. Te estás escondiendo otra vez. Estoy observando. La corregí, aunque ambas sabíamos la verdad. Me apretó la mano y sentí la lástima en su tacto. Me oprimía el pecho. Alguien te verá. Solo tienes que salir ahí fuera. Pero yo ya había salido ahí fuera. Durante 15 años había asistido a todas las reuniones, todos los festivales, todas las ceremonias. Había visto a mujeres más jóvenes que yo encontrar a sus parejas, formar sus familias, ocupar su lugar en la manada. Había sonreído ante su alegría, mientras algo dentro de mí se marchitaba un poco más cada vez. La música cambió, volviéndose más profunda, más primitiva. Los tambores hablaban de cosas antiguas, de sangre lunar y cacerías salvajes. A mi alrededor, la gente comenzó a moverse hacia el centro del salón, formando un amplio círculo. Mi pulso se aceleró a pesar mío. Dicen que vendrá esta noche, susurró Caroline, con los ojos muy abiertos. El mismísimo Rey Lycan. Había oído los rumores. Por supuesto, todo el mundo los había oído. El rey Nathaniel Strand, gobernante de los territorios del norte, llevaba viudo casi una década. Su difunta reina había muerto al dar a luz junto con el niño, y él se había encerrado en sí mismo después de eso, convirtiéndose en una especie de leyenda. Decían que era feroz en la batalla, frío en el consejo y completamente intocable en asuntos del corazón. Tenía 43 años y todo el reino esperaba a ver si alguna vez elegiría a otra compañera. ¿Por qué vendría aquí?, pregunté, genuinamente desconcertada. Nuestra manada era modesta, escondida en las montañas, lejos de las grandes ciudades y los centros políticos. Éramos agricultores, artesanos, curanderos, nada especial. Caroline se encogió de hombros, pero su entusiasmo era contagioso y se extendió entre la multitud como la pólvora. Las jóvenes suspiraron y se arreglaron los vestidos. Las madres susurraron con urgencia a sus hijas. Incluso los ancianos de la manada se enderezaron, con el rostro serio por la importancia del momento. De repente me sentí ridícula allí de pie. Una mujer pasada de edad, con las sienes plateadas a pesar del rubio pálido que aún predominaba. Mi vestido era sencillo, verde bosque y sin adornos, porque ¿qué sentido tenía fingir? Había hecho las paces con mi vida. Trabajaba en la casa de curación de la manada, atendiendo a los enfermos y heridos. Tenía mis libros, mi jardín, mi hermana. Era suficiente. Tenía que ser suficiente. Las enormes puertas de roble de la entrada del salón se abrieron de par en par y la temperatura de la sala pareció bajar. Se hizo un silencio tan absoluto que podía oír los latidos de mi corazón retumbando en mis oídos. Y entonces entró él. El rey Nathaniel Strand no era lo que esperaba. Los rumores lo pintaban como un monstruo lleno de ira y poder primitivo. Pero la figura que atravesó esas puertas se movía con una elegancia controlada que delataba a un depredador, absolutamente seguro de su dominio. Era alto, de hombros anchos, con el pelo oscuro y canas en las sienes, como el mío, pensé absurdamente. Su rostro tenía ángulos marcados y líneas duras, guapo de una forma que no tenía nada que ver con la suavidad. Pero fueron sus ojos los que me dejaron sin aliento.
oscuros, insondables, cansados. Reconocí ese agotamiento. Vivía en mi propio espejo en los momentos en que bajaba la guardia. Era el cansancio de alguien que había sobrevivido cuando no quería, que seguía adelante porque detenerse no era una opción. Estaba flanqueado por dos hombres, su beta y su tercero, supuse, ambos formidables por derecho propio. El beta era un hombre enorme, con cabello color cobre y una cicatriz que le recorría la mejilla izquierda. El tercero era más delgado, de piel oscura, con ojos penetrantes que parecían catalogar a todas las personas de la sala en cuestión de segundos. Pero mi atención se mantuvo fija en el rey mientras inspeccionaba la sala con esos ojos antiguos y sabios. El alfa de nuestra manada, Dominic, se apresuró a saludarlo, con toda deferencia y nerviosismo. Dominic era un buen líder, justo y fuerte, pero en presencia del rey Lycan parecía de alguna manera disminuido, más joven que sus 40 años. Su majestad es un honor. No estoy aquí para ceremonias, interrumpió el rey, con una voz grave que parecía vibrar a través del suelo. Estoy aquí para observar. Continúen como estaban. Pero por supuesto nadie podía continuar como estaba. Toda la reunión se había transformado en una actuación. Todos eran muy conscientes de la presencia real. Las jóvenes bailaban con una gracia exagerada. Las conversaciones se volvieron demasiado ruidosas, demasiado animadas. Era doloroso de ver. Me quedé donde estaba, medio escondida en las sombras cerca de la pared. Esto no era para mí. Nunca lo había sido, y un rey visitante, por muy solitario que fuera su mirada, no cambiaría esa verdad fundamental. El rey se movía entre la multitud, y yo observaba cómo la gente se apartaba para dejarle pasar, cómo se inclinaban y le servían. Habló con algunas de las jóvenes, breves conversaciones que las dejaron sonrojadas y esperanzadas. Pero había algo mecánico en ello, algo vacío. Estaba actuando de forma rutinaria, cumpliendo con una obligación. Yo también lo entendía. Había pasado años actuando de forma rutinaria. Emma, ponte derecha. Caroline volvió a susurrar de repente junto a mi codo. Está mirando hacia aquí. Te está mirando a ti, le corregí. Y deberías ir a hablar con él. Eres guapa y joven y Emma. Su voz era aguda. Lo digo en serio. No deja de mirar hacia aquí. Levanté la vista a pesar mío y se me cortó la respiración. La mirada del rey se había desviado hacia nuestro rincón del salón. Pero antes de que pudiera procesar lo que eso significaba, una de las miembros más jóvenes de la manada, una chica llamada Sophie, de apenas 20 años, se interpuso directamente en su camino. Su vestido era una confección de seda rosa y esperanza desesperada. Su majestad, susurró, haciendo una reverencia tan profunda que me sorprendió que no se cayera. He oído hablar mucho de su valentía. Dicen que una vez luchó contra toda una manada rival. Él solo. La expresión del rey no cambió. Los rumores tienden a exagerar, pero seguro que algo de verdad hay, insistió Sophie, con una voz que me hizo estremecer. Un rey tan poderoso como usted. Disculpe. Él la rodeó con una firmeza que era casi gentil, pero su rechazo fue absoluto. Vi cómo se desmoronaba el rostro de Sophie, la vi retirarse entre la multitud y sentí una inesperada afinidad con ella. Todos estábamos tratando de encontrar nuestro lugar, ¿no es así? Intentando ser vistos, ser importantes, pertenecer. El rey continuó su recorrido por la sala y yo dejé que mi atención se desviara. En su lugar, me encontré estudiando los intrincados grabados de los pilares de piedra, los antiguos símbolos protectores que nuestros antepasados habían grabado allí siglos atrás. Mi madre me había enseñado a leerlos cuando era joven, cuando aún creía que yo llegaría a ser algo más que la solterona eterna de la manada. Había fallecido hacía 3 años. Su decepción por mi soltería solo se suavizó ligeramente por su enfermedad. Recorrí uno de los símbolos con la mirada, la espiral para la continuidad, la media luna para la protección, el árbol para la fuerza. Siempre me habían reconfortado. Esas antiguas marcas me recordaban que formaba parte de algo más grande, aunque me sintiera terriblemente pequeña. Esas marcas, dijo una voz grave a mi lado, y me sobresalté tanto que casi se me cae el chal. Son runas antiguas de protección mezcladas con símbolos de bendición. El rey estaba a menos de medio metro de distancia, su presencia abrumadora en el pequeño espacio. De cerca, pude ver las finas líneas alrededor de sus ojos, los hilos plateados más prominentes entre su cabello oscuro,
Olía a pino y aire invernal, a algo salvaje y apenas contenido. Tragué saliva. Sí, Majestad. Están destinadas a proteger a la manada del peligro y a invocar la prosperidad. Tú puedes leerlas. Parecía genuinamente sorprendido. Mi madre era guardiana de la ley. Creía que todo el mundo debía conocer su historia. Las palabras salieron más firmes de lo que me sentía. Estudió los símbolos durante un largo momento, levantando la mano como para tocarlos y luego dejándola caer a su lado. Sabia mujer, la mayoría de las manadas han olvidado las antiguas costumbres. Creen que la fuerza por sí sola les bastará. La fuerza importa, dije con cautela, sin saber muy bien por qué estaba participando en esta conversación, ni por qué él seguía allí de pie, pero también lo es la memoria. Y comprender de dónde venimos. Me dirigió esa mirada oscura y evaluadora. Me sentí clavada como una mariposa bajo un cristal. ¿Y cómo te llamas? Emma. Majestad. Emma Whitfield. Emma Whitfield, repitió mi nombre lentamente, como si estuviera probando cómo sonaba. No estás bailando. El calor inundó mis mejillas. Por supuesto se había dado cuenta. Probablemente todos se habían dado cuenta. La solterona en la esquina, demasiado orgullosa o demasiado patética para siquiera intentarlo. No soy muy buena bailando, Su Majestad. Yo tampoco. Inclinó ligeramente la cabeza, estudiándome con una intensidad que me puso la piel de gallina. ¿Cuántos años tienes, Emma Whitfield? La pregunta me golpeó como un golpe físico. Era el momento en el que la curiosidad se convertiría en un rechazo cortés, en el que se daría cuenta de su error e incluso me reconocería. A nuestro alrededor, podía sentir cómo las miradas se volvían hacia nosotros y comenzaban los susurros. El rey Lycan hablando con Emma Whitfield. Lo extraño de la situación alimentaría los chismes durante semanas. 32, Majestad. Esperé la reacción que había visto cientos de veces antes, el ligero retroceso, el enfriamiento del interés, la rápida excusa para pasar a candidatas más jóvenes y adecuadas. Pero el rey Nathaniel Strand hizo algo que nunca esperé. Sonrió. Fue algo pequeño, apenas una curva de sus labios, pero transformó todo su rostro. La dureza se suavizó, el agotamiento se disipó por un momento y esos ojos oscuros se calentaron con algo que no pude nombrar. 32, repitió, y había una nota en su voz que hizo que mi corazón se detuviera. Algo casi como alivio. Perfecto. La palabra quedó suspendida en el aire entre nosotros, imposible y extraña. Abrí la boca para responder, para preguntarle qué quería decir, pero su beta apareció a su lado, inclinándose para susurrarle algo urgente. Y la expresión del rey se alteró de inmediato. La breve calidez desapareció tras su máscara de control. Volveremos a hablar, me dijo, y sonó como una promesa. Luego se fue, dirigiéndose hacia el Alpha Dominic con su beta, dejándome presionada contra la fría pared de piedra con el corazón acelerado y la mente dando vueltas. Caroline me agarró del brazo con tanta fuerza que me dejó un moretón. ¿Qué te ha dicho?, me preguntó. Emma, ¿qué acaba de pasar? Pero no pude responder. No tenía palabras para describir lo que acababa de pasar. La forma en que el rey Lycan me había mirado como si fuera exactamente lo que había estado buscando. No tenía sentido. Era demasiado mayor, demasiado sencilla, demasiado invisible. ¿No? Al otro lado del salón, vi al rey mirándome una vez más antes de desaparecer en las habitaciones privadas con nuestro alfa. Y en esa mirada, vi algo que me aterrorizó y emocionó a partes iguales. Reconocimiento. No dormí esa noche. Mucho después de que la reunión hubiera terminado, mucho después de que Caroline hubiera dejado de interrogarme y se hubiera quedado dormida en la cama que compartíamos, yo seguía despierta, mirando las vigas de madera del techo de nuestra cabaña. Las palabras del rey resonaban en mi mente, dando vueltas y vueltas como piedras en un río. Perfecta. ¿Qué quería decir? ¿Y por qué me había mirado así? Como si reconociera algo en mí que ni siquiera yo reconocía. La luz del amanecer empezaba a teñir de gris los bordes de nuestra ventana cuando finalmente renuncié a dormir. Me vestí en silencio, me puse mi vestido de trabajo y el delantal, y salí al aire fresco de la mañana. La casa de curación estaba a solo unos pasos de nuestra cabaña, y necesitaba la comodidad familiar de mi trabajo, la simple claridad de cuidar a los demás. El pueblo aún dormía, envuelto en una niebla que se aferraba al suelo como una telaraña. Mi aliento formaba pequeñas nubes en el aire frío.
Mientras caminaba por el sendero familiar, mis pies conocían el camino incluso en la penumbra, pero al doblar la esquina cerca del viejo pozo, casi choqué con alguien. «Cuidado», dijo una voz masculina, mientras una mano me sujetaba por los hombros. Levanté la vista y me encontré con el rostro del Beta del Rey, el hombre de cabello cobrizo y con una cicatriz. De cerca era aún más imponente, pero sus ojos grises eran amables cuando me soltó y dio un paso atrás. «Lo siento», balbuceé. No esperaba que hubiera nadie despierto. Yo tampoco. Me observó durante un momento y luego una expresión de reconocimiento se dibujó en su rostro. «Eres Emma, con quien Su Majestad habló anoche». Sentí cómo se me subían los colores por el cuello. «Sí, y tú eres Gabriel, el Beta del Rey Nathaniel». Inclinó la cabeza con evidente curiosidad en su expresión. «Te has levantado temprano. Trabajo en el Hay pacientes que necesitan cuidados». Me ajusté el chal con fuerza, consciente de lo sencilla que debía de parecer con mi simple ropa de trabajo. El pelo trenzado a toda prisa. «¿Estás? ¿El rey sigue aquí?» «Sí. De hecho, nos quedaremos toda la semana». La expresión de Gabriel se volvió pensativa. «Quiere saber más sobre tu manada. Dice que aquí hay algo diferente». Mi corazón dio un vuelco. «El rey estaría aquí una semana. Debería dejarte trabajar», dijo Gabriel. Pero había algo en su tono que me hizo detenerme. «Aunque sospecho que nos veremos más a menudo». Emma Whitfield. Se alejó antes de que pudiera preguntarle qué quería decir, dejándome en la niebla con más preguntas que respuestas. La casa de curación era un edificio largo y bajo a las afueras del pueblo, construido con piedra de río y madera. En su interior olía a hierbas y ropa limpia, a los ungüentos que yo preparaba y a las flores secas que colgaban de las vigas. Era mi santuario, el único lugar donde mi edad no importaba, donde se me valoraba por mis conocimientos y mis manos delicadas. El viejo Thomas era mi primer paciente de la mañana. Su artritis siempre empeoraba con el tiempo húmedo. Preparé una compresa caliente con árnica y corteza de sauce, sumergiéndome en el ritmo familiar del cuidado. «¿Oíste que el rey te habló anoche?», dijo Thomas, con sus ojos grandes y agudos a pesar de su edad. «Todo el pueblo está hablando de ello». Por supuesto que lo estaban. Me concentré en vendarle las articulaciones hinchadas. Me preguntó por las runas de los pilares. «Eso es todo. Eso no es lo que he oído». Thomas se rió entre dientes y luego hizo una mueca de dolor cuando le ajusté la compresa. «He oído que te ha llamado perfecta». Mis manos se detuvieron. La gente puede confundir las cosas. Pero él no parecía convencido. O tal vez el rey ve lo que el resto de nosotros hemos sido demasiado ciegos para ver. «Eres una buena mujer, Emma. Mejor que la mayoría de las que tienen la mitad de tu edad». Las palabras eran amables, pero me dolieron de todos modos. Mejor que la mayoría de las que tienen la mitad de mi edad. Como si mi valor solo pudiera medirse en comparación con mis subordinadas. Como si necesitara ese calificativo para ser importante. Estaba terminando con Thomas cuando se abrió la puerta y entró el Alfa Dominic. Parecía agobiado. Detrás de él venía el rey. Se me cortó la respiración. A la luz de la mañana que entraba por las ventanas, Nathaniel Strand parecía diferente de alguna manera. Menos el monarca intocable, más el hombre que había vislumbrado bajo la corona. Llevaba ropa sencilla de viaje, de cuero y lana, y su cabello oscuro estaba ligeramente despeinado, como si se hubiera pasado las manos por él. «Emma», dijo Dominic, con la voz tensa y un estrés apenas disimulado. «Su Majestad ha solicitado ver la casa de curación. Le he dicho que estarías encantada de enseñársela». No era una solicitud. Dejé a un lado las vendas que estaba organizando y me limpié las manos en el delantal. «Por supuesto, Alfa». Dominic asintió, aliviado, y prácticamente salió corriendo. Thomas, el viejo zorro, recordó de repente que tenía que ir a otro sitio, dejándome sola con el rey Lycan en la tranquila casa de curación. «No tienes por qué hacerlo», dijo Nathaniel en voz baja. «Si mi presencia te incomoda». «No, yo...». Respiré hondo, tranquilizándome. «Es bienvenido aquí, Majestad, aunque me temo que no hay mucho que ver. Somos una pequeña operación». Entró en la habitación, observándolo todo con la misma intensidad que la noche anterior. Examinó las hierbas secas que colgaban del techo, las filas de jarras de barro que contenían ungüentos y tinturas, las camas limpias que esperaban a los pacientes. «¿Lo hace todo usted misma?», preguntó, señalando los remedios. «La mayoría. Algunas recetas me las transmitió el sanador anterior.
Otras las he desarrollado yo mediante ensayo y error. Me relajé un poco mientras hablaba de mi trabajo. Al menos eso lo sabía. De eso podía hablar con confianza. Las montañas nos proporcionan la mayor parte de lo que necesitamos. Árnica para el dolor, valirio para dormir, hiro para las heridas. Y se detuvo frente a un frasco en particular, uno lleno de un ungüento plateado, flor de luna y abedul plateado. Ayuda con el dolor de la transformación. Para los más jóvenes que aún no han aprendido a controlarlo, me acerqué, olvidando por un momento quién era él. La transformación puede ser agonizante cuando eres nuevo en ello. Esto facilita la transición. Se quedó en silencio durante un largo momento, mirando fijamente el frasco. Nunca había visto nada parecido. Nuestros curanderos utilizan métodos brutales, dejando que los jóvenes sufran, diciendo que eso fortalece el carácter. Fortalece el trauma, dije en voz baja. He visto lo que pasa cuando el dolor se convierte en el único maestro. Estos niños necesitan orientación, no tortura. Cuando me miró, había algo crudo en su expresión. ¿Hablas por experiencia? No era una pregunta. Tragué saliva con dificultad, mientras afloraban viejos recuerdos. Mi primer cambio casi me mata. Tenía 13 años y luché tan fuerte que dañé algo en mi interior. Por eso dejé de... No estaba segura de por qué le estaba contando esto. ¿Por qué qué? ¿Por qué nunca encontré pareja? Las palabras salieron planas, objetivas. El daño me impedía tener hijos. ¿Y qué hombre quiere una pareja estéril? El silencio que siguió se sintió pesado. Esperé con todas las decepciones de mi vida. Me ocupé en reorganizar frascos que no necesitaban ser reorganizados, incapaz de mirarlo a los ojos. ¿Eso es lo que piensas? Su voz era baja, casi peligrosa. Que tu único valor radica en tu capacidad para tener hijos. Creo, dije con cautela, que en nuestro mundo eso es lo que la mayoría cree. Y lo he aceptado. Tengo mi trabajo. Mi propósito es suficiente, Emma. Dijo mi nombre como una orden y, a pesar mío, levanté la vista. Se había acercado lo suficiente como para que pudiera ver los destellos dorados de sus ojos oscuros. ¿Sabes por qué vine a esta reunión? Negué con la cabeza sin confiar en mi voz. Porque estoy cansado, dijo simplemente. Cansado de que los consejos me impongan chicas jóvenes y frágiles. Cansado de mujeres que quieren la corona, no al hombre. Cansado de fingir que la juventud y la fertilidad son lo único que importa en una pareja. Mi corazón latía tan fuerte que estaba segura de que él podía oírlo. Cuando te vi anoche, continuó, de pie contra esa pared, estudiando esas runas antiguas mientras todos los demás se lamentaban y actuaban, parecías lo único real en toda la sala. Y cuando me dijiste tu edad, ¿sabes lo que pensé? No podía respirar. ¿Qué? Por fin, susurró. Por fin, alguien que lo entiende. La puerta se abrió de golpe, rompiendo el momento. Gabriel estaba en la entrada, con expresión sombría. Señor, tenemos un problema. Los exploradores han detectado movimiento en los bosques del este. Puede que no sea nada, pero no damos nada por sentado. La transformación de Nathaniel fue instantánea. El hombre vulnerable desapareció detrás del rey guerrero. Reúne a los demás. Quiero que se establezca un perímetro. Se volvió hacia mí y por un instante su mano rozó la mía. El contacto me recorrió el brazo como una descarga eléctrica. Continuaremos esta conversación, Emma. Te lo prometo. Y se marchó. Gabriel le siguió, dejándome sola en la casa de curación, con el corazón revuelto y el recuerdo de su tacto aún cálido en mi piel. El resto del día pasó como una nebulosa. La noticia sobre el movimiento en los bosques del este se extendió rápidamente y el pueblo entró en estado de alerta. El tercero del rey, un hombre llamado Isaiah, coordinó con nuestros guerreros Pax el establecimiento de turnos de vigilancia y posiciones defensivas. Probablemente no era nada, decían todos. Quizás animales o viajeros que no sabían que estaban bordeando el territorio de la manada. Pero yo no podía quitarme de la cabeza la sensación de que algo se avecinaba. Me sumergí en mi trabajo, tratando lesiones leves causadas por los trabajos de fortificación y preparando suministros adicionales por si acaso. Caroline vino por la tarde, con el rostro sonrojado por la emoción y el miedo a partes iguales. Dicen que puede que haya renegados, susurró. Toda una banda, desplazados de los territorios del sur. ¿Renegados? Lichans sin manadas, sin la estructura y las reglas que nos mantenían civilizados. Eran peligrosos, impredecibles, impulsados por instintos básicos y desesperación.
Aún no lo sabemos, dije, aunque mis manos temblaban ligeramente mientras molía hierbas para un tónico fortalecedor. Emma, Caroline me agarró del brazo. ¿Qué pasó con el rey esta mañana? La gente dice que estuvo aquí durante horas. Estuvo aquí unos 20 minutos. Le corregí. Quería ver la casa de curación y nada más. Hablamos de hierbas. Era la verdad en su mayor parte. No estaba preparada para compartir el resto. No estaba preparada para examinar lo que sus palabras habían significado o por qué me habían conmocionado tan profundamente. Caroline parecía escéptica, pero dejó el tema. Me ayudó a preparar los suministros hasta que empezó a ponerse el sol. Al caer la noche me quedé de pie junto a la ventana de la casa de curación, observando cómo se encendían las antorchas en todo el pueblo. Los guerreros se movían de forma coordinada. Su eficiencia era fruto de años de entrenamiento, y en algún lugar, en el centro de mando que se había instalado en la casa de Alpha Dominic, el rey Lycan estaba tomando decisiones que podían afectar a todas nuestras vidas. Pensé en lo que había dicho. Por fin, alguien que lo entiende. ¿Qué creía que yo entendía? La soledad, la pérdida, el peso de seguir adelante cuando todo tu interior quería detenerse. Un golpe en la puerta me hizo sobresaltar. Abrí y me encontré con un joven mensajero, de apenas 16 años, sin aliento por haber corrido. Señorita Emma, el Alpha Dominic solicita su presencia en el centro de mando. Dice que el rey necesita sus conocimientos. ¿Mis conocimientos? ¿Qué tipo de conocimientos? Los del bosque oriental, señorita. Dijo. Usted los conoce mejor que nadie. Era cierto. Había pasado años buscando comida en esos bosques, aprendiendo cada sendero y cada hondonada, cada lugar donde crecían plantas útiles. ¿Pero por qué iba a necesitar el rey esa información? Cogí mi capa y seguí al mensajero a través del pueblo, que se oscurecía. El centro de mando estaba iluminado y lleno de actividad. Había mapas extendidos por todas las superficies y la sala zumbaba con una energía tensa. El Alpha Dominic, Gabriel, Isaiah y varios de los guerreros más veteranos de nuestra manada se agolpaban alrededor de la mesa principal, y en el centro de todo ello se encontraba Nathaniel, con una presencia imponente a pesar del caos que le rodeaba. Sus ojos encontraron los míos en el momento en que entré, y algo en mi pecho se relajó y se tensó al mismo tiempo. Emma dijo, y la sala se quedó en silencio. Gracias por venir. Necesito que me cuentes todo lo que sabes sobre los bosques del este. Cada sendero, cada cueva, cada lugar donde alguien podría esconderse o tender una emboscada. Me acerqué a la mesa y miré el mapa rudimentario que alguien había dibujado. Los bosques del este son extensos. Se extienden por kilómetros hasta la línea de la cordillera. Pero tú los conoces, no era una pregunta. Sí, cogí un trozo de carbón. Mis manos se estabilizaron mientras me concentraba en algo concreto. Hay 3 senderos principales, pero docenas de caminos de caza. Aquí marqué un punto en el mapa. Hay una serie de cuevas. No son grandes, pero están bien escondidas. Y aquí otra marca, el viejo robledal. Los árboles son tan densos que incluso a la luz del día está oscuro como al atardecer. Seguí marcando ubicaciones, explicando líneas de visión y fuentes de agua, lugares de valor estratégico o peligro. Los hombres escuchaban con atención y sentí el peso de su atención, pero fue la concentración de Nathaniel la que brilló con más intensidad. Este hueco, dijo señalando una de mis marcas, ¿estás seguro de que no se ve desde el camino principal? ¿Seguro? Yo mismo lo he usado durante las tormentas. Se podría esconder a todo. Me detuve dándome cuenta de lo que estaba diciendo. Se podría esconder a mucha gente allí. Apretó la mandíbula. Eso era lo que me daba miedo. Gabriel se inclinó sobre el mapa. Si utilizan las cuevas y el hueco, podrían mover una fuerza significativa por esa zona sin ser detectados. No sin ser detectados, dije en voz baja. El bosque habla si sabes escuchar. Los pájaros callan cuando pasan extraños. Los ciervos cambian sus patrones y hay un eco particular en el hueco. El sonido se propaga de forma diferente allí. Nathaniel me miró con algo parecido al asombro. ¿Realmente conoces estos bosques? He pasado la mitad de mi vida en ellos, Majestad. Nathaniel, dijo en voz baja, cuando trabajemos, llámame Nathaniel. La informalidad dejó a todos en silencio. Las cejas de Alpha Dominic se arquearon. Gabriel y Isaiah intercambiaron miradas, pero la mirada de Nathaniel nunca se apartó de la mía. Nathaniel, repetí, probando el nombre y observando algo feroz y cálido destellar en sus ojos. Bien,
Volvió a mirar el mapa, pero habría jurado que vi el fantasma de una sonrisa. Ahora háblame de los accesos a este hueco si necesitáramos explorarlos sin ser detectados. ¿Cuál es la mejor ruta? Trabajamos toda la noche planificando y elaborando estrategias. Nunca antes había formado parte de algo así. Nunca antes me habían valorado por nada más allá de mis habilidades curativas. Pero Nathaniel escuchó cada palabra que dije e incorporó cada detalle a sus planes. Trató mis conocimientos como algo esencial, mis aportaciones como algo valioso, y poco a poco empecé a verme a mí misma a través de sus ojos, no como alguien demasiado mayor, estéril o invisible, sino como alguien importante. El amanecer fue frío y brusco, pintando el cielo con tonos acerados y rosados. Me había quedado en el centro de mando toda la noche, dormitando en una silla mientras los hombres se turnaban para vigilar y perfeccionar su estrategia. Cuando desperté, tenía el cuello rígido y la capa de Nathaniel sobre los hombros. Toqué la pesada tela, aún caliente, y miré a mi alrededor. La habitación estaba vacía, excepto por Isaiah, que estaba de pie junto a la ventana, estudiando el cielo iluminado por los relámpagos. Se fue hace una hora, dijo Isaiah sin volverse. Se llevó a Gabriel y a un pequeño grupo de exploradores para revisar el perímetro este. Mi estómago se contrajo con una preocupación que no tenía derecho a sentir. ¿Es seguro? Seguro. Isaiah finalmente me miró, con sus ojos oscuros imposibles de descifrar. No, pero es necesario. El rey no pide a su pueblo que corra riesgos que él mismo no correría. Me levanté y doblé la capa con cuidado. Debería devolvérsela. Quédatela por ahora. Isaiah se alejó de la ventana y me observó con la misma intensidad que había notado la noche de la reunión. Has causado una gran impresión, Emma Whitfield. Solo estaba respondiendo preguntas sobre el bosque. ¿De verdad? Una leve sonrisa se dibujó en sus labios. Conozco a Nathaniel desde hace 15 años. Nunca le he visto mirar a nadie como te mira a ti. El calor inundó mi rostro. Te equivocas. Solo soy... No. Su voz era suave pero firme. No te menosprecies. Olvida lo que crees que eres. Olvida lo que esta manada te ha hecho creer sobre tu valor. El rey Lycan ve lo que ve y no se equivoca con las personas. Antes de que pudiera responder, la puerta se abrió de golpe. Caroline estaba allí, pálida, con las manos temblorosas. Emma, tienes que venir ahora mismo. Mi instinto de sanadora se activó de inmediato. ¿Qué pasa? ¿Estás herida? Yo no. Es el padre Morrison. Se desplomó durante las oraciones matutinas. Lo han llevado a la casa de curación. Pero Emma no respira bien. Cogí mi maletín médico y eché a correr. La capa de Nathaniel ondeaba detrás de mí como unas alas oscuras. El padre Morrison era el miembro más anciano de nuestra manada, con casi 80 años, pero ayer todavía gozaba de buena salud. Cuando irrumpí en la casa de curación, lo encontré en una de las camas, con la piel grisácea y la respiración superficial y dificultosa. Que salga todo el mundo, ordené con voz que no admitía réplica. Caroline, necesito agua caliente y paños limpios. Que alguien vaya a buscar al doctor Webb al pueblo vecino. Cabalguen rápido. Mis manos se movieron por instinto, comprobando su pulso, examinando sus ojos, escuchando su pecho. Su latido era irregular, entrecortado. Ya había visto eso antes en pacientes ancianos cuyo corazón simplemente se había cansado demasiado para seguir latiendo. Emma, dijo con un susurro débil, no te preocupes. Calla, le dije suavemente, preparando una tintura de espino y verruga materna. Ahorra fuerzas. No me quedan fuerzas. Su mano nudosa agarró la mía. He estado esperando para decírtelo. Te he visto crecer. He visto cómo te ignoraban. Son unos necios, padre. No he terminado. Tosió y yo le sostuve la cabeza, ayudándole a beber la tintura. King lo ve. Ve lo que eres. No huyas de ello, hijo. No huyas de que te vean. Cerró los ojos y su respiración se calmó ligeramente cuando la medicina hizo efecto. Trabajé toda la mañana, vigilándolo, ajustando sus tratamientos, negándome a dejar que la muerte se lo llevara sin luchar. El doctor Webb llegó al mediodía, examinó a mi paciente y asintió con la cabeza, aprobando mis cuidados. Lo has hecho todo bien, dijo en voz baja. Ahora esperamos y confiamos en que su corazón sea lo suficientemente fuerte. Era última hora de la tarde cuando Nathaniel regresó. Oí el alboroto fuera, la partida de exploración regresando al pueblo, voces elevadas en una discusión urgente. Quería ir a verle para asegurarme de que estaba ileso,
pero no podía dejar a mi paciente. En su lugar, él vino a mí. Estaba cambiando la compresa del padre Morrison cuando se abrió la puerta y entró Nathaniel, todavía con su equipo de exploración, con la cara sucia y el cansancio en los ojos. Pero estaba ileso, sin heridas. El alivio me hizo flaquear las rodillas. «He oído lo del padre Morrison», dijo en voz baja. «¿Cómo está?» «Estable, por ahora». Escurrí la tela, con las manos más firmes que la voz. «Su corazón está fallando. Es cuestión de tiempo, pero me aseguraré de que esté cómodo». Nathaniel se acercó y miró al anciano que ahora dormía plácidamente. «Él me casó con mi primera reina», dijo en voz baja. «Hace 20 años. Viajó hasta la capital para la ceremonia. No lo sabía. Nunca lo mencionó. No lo haría. El padre Morrison es la persona más discreta que conozco». Se volvió hacia mí y en la luz del atardecer pude ver nuevas arrugas de preocupación alrededor de sus ojos. «Encontramos huellas. Un gran grupo se mueve por los bosques del este, tal y como predijiste». Se me cortó la respiración. ¿Pícaros? Aún no lo sabemos. Pero sean quienes sean, están organizados y tratan de permanecer ocultos. Se pasó la mano por el pelo, con evidente frustración. «He enviado un mensaje a la capital para pedir refuerzos, pero no llegarán hasta dentro de 3 días como mínimo. ¿Qué hacemos hasta entonces?» Nos preparamos, vigilamos. Esperamos estar equivocados sobre sus intenciones. Me miró con una intensidad que aceleró mi pulso. «Emma, necesito pedirte algo. No es justo. Y tienes todo el derecho a negarte. Pregunta, si pasa algo, si atacan, la casa de curación será fundamental. Tratarás a los heridos, y eso te hace valiosa. Eso también te convierte en un objetivo». Apretó la mandíbula. «Quiero asignarte un guardaespaldas personal. Gabriel se quedará contigo cuando yo no pueda». El significado de esas palabras me golpeó como una fuerza física cuando él no pudo, como si protegerme personalmente fuera algo que él pretendía hacer. «No lo necesito, por favor». Esa sola palabra, cargada de emoción, detuvo mi protesta. «He perdido a demasiadas personas que me importaban. No puedo. No te perderé a ti también». Personas que le importaban. ¿Me incluía eso a mí? ¿Cómo podía ser? Después de solo 2 días. Pero al mirar sus ojos, vi la verdad. Fuera lo que estaba pasando entre nosotros, para él era real. Imposiblemente, inexplicablemente real. «Está bien», susurré. «Aceptaré la protección». La tensión en sus hombros se alivió ligeramente. «Gracias». Miró al padre Morrison. «Debería dejarte trabajar, pero Emma, esta noche, después de la cena, ¿quieres dar un paseo conmigo? Hay cosas que necesito contarte, cosas que necesito que entiendas». Mi corazón latía con fuerza contra mis costillas. Sí, se marchó, llevándose consigo una parte esencial del aire, y yo me hundí en la silla junto a la cama del padre Morrison. Los ojos del anciano se entreabrieron, con un brillo cómplice en su profundidad. «Te lo dije», dijo con voz ronca. «Ser visto». A pesar de todo, sonreí. Las horas hasta la noche transcurrieron con una lentitud agonizante. Gabriel llegó para montar guardia, situándose fuera de la casa de curación con la alerta despreocupada de un guerrero entrenado. El doctor Webb se marchó después de asegurarse de que le prometiera avisarle si el estado del padre Morrison cambiaba. Caroline me trajo la cena, estofado y pan, que apenas probé, e intentó sin éxito sacarme información sobre mi próximo paseo con el rey. «Solo es un paseo», le dije, aunque mis manos temblaban mientras me trenzaba el pelo. «Con el rey Lycan, que te mira como si fueras la luna y las estrellas». Me ayudó a ponerme mi mejor vestido, de lana verde bosque, bordado con pequeñas flores blancas en el dobladillo. «Emma, ¿entiendes lo que está pasando?» «No», admití. «No entiendo nada. Quizá no necesites entenderlo. Quizá solo necesites sentir». Pero sentir era peligroso. Sentir llevaba a la esperanza. Y la esperanza me había decepcionado demasiadas veces antes. Al caer el crepúsculo, pintando el pueblo con tonos púrpura y dorado, Nathaniel apareció en la puerta de la casa de curación. Se había cambiado a ropa limpia, sencilla pero bien hecha, y alguien lo había convencido de afeitarse. Así parecía más joven, menos el monarca intocable, y más el hombre bajo la corona. «¿Listo?», preguntó, extendiendo la mano. La tomé, sintiendo el calor de su palma callosa contra la mía, y dejé que me guiara hacia el crepúsculo.
Al principio caminamos en silencio, siguiendo un sendero que se alejaba del centro del pueblo hacia los viejos huertos. Los manzanos estaban ahora desnudos, con sus ramas oscuras contra el cielo que se oscurecía, pero en primavera florecerían blancos y fragantes. Siempre me había encantado este lugar, su tranquila belleza. Cuéntame sobre tu vida, dijo Nathaniel finalmente. No lo que crees que quiero oír, la verdad. ¿Cómo ha sido para ti? Así que le conté que tenía 17 años y estaba llena de esperanza, que esperaba el vínculo de pareja que nunca llegó, que veía cómo mis amigos se emparejaban uno tras otro mientras yo seguía sola, que poco a poco me di cuenta de que algo iba mal en mí, que el daño de mi primera transformación me había marcado como inadecuada, sobre la suave decepción de mi madre y los incómodos silencios de mi padre antes de fallecer. Dejé de ir a las reuniones durante un tiempo. Dije, mirando las ramas retorcidas sobre nosotros. Me dolía demasiado ver a todos los demás encontrar lo que yo no podía tener. Pero Caroline me convenció para que lo intentara de nuevo. Dijo que tal vez estaba buscando lo equivocado. ¿Tenía razón? No lo sé. Al final dejé de buscar y me centré en mi trabajo. La casa de curación me necesitaba, y eso me parecía suficiente. Lo miré. ¿Suficiente hasta qué? Hasta que me miraste como si yo importara. Dejó de caminar y se volvió completamente hacia mí. En la luz que se desvanecía, sus ojos eran casi negros, insondables. Emma, tienes que entender algo. No vine a esta reunión buscando pareja. Vine porque mi consejo me estaba volviendo loco con sus intentos de emparejamiento, y pensé que observar las tradiciones de una manada remota me daría una excusa respetable para escapar de la capital por un tiempo. Se me encogió el corazón. Entonces todo había sido una coincidencia, el azar, nada más. Pero entonces te vi, continuó, bajando la voz, allí de pie contra la pared, invisible para todos los demás, y sentí algo que no había sentido en una década. Un reconocimiento, como si mi alma conociera la tuya antes de que mi mente se diera cuenta. No podía respirar, no podía pensar, solo podía mirarlo fijamente mientras se acercaba. Tengo 43 años, dijo. He vivido pérdidas, guerras y traiciones. He gobernado un reino y tomado decisiones imposibles. Y en todo ese tiempo, nunca pensé que volvería a sentir esto. Esta atracción hacia otra persona. Esta necesidad de saberlo todo sobre ella, de protegerla, de simplemente estar cerca de ella. Nathaniel, sé que es rápido. Sé que parece imposible. Me conoces desde hace 2 días. Su mano se acercó para acariciar mi mejilla y yo me incliné hacia ella sin pensar. Pero también sé lo que siento, y sé que tú también lo sientes. ¿No es así? Sí, susurré, con una confesión que brotó de lo más profundo de mi ser. Pero no entiendo cómo no soy. No soy joven ni hermosa, ni tú eres real, me interrumpió con vehemencia. Eres inteligente, compasiva y fuerte en aspectos que no tienen nada que ver con el poder físico. Ves el mundo con claridad, sin ilusiones. Has sobrevivido al rechazo y a la decepción. Y sigues aquí, sigues preocupándote por los demás, sigues encontrando belleza en los manzanos desnudos. Su pulgar recorrió mi pómulo. Eres todo lo que he estado buscando y no sabía que necesitaba. Las lágrimas me quemaban los ojos. No puedo darte hijos. El daño no me importa. Las palabras fueron inmediatas, absolutas. Emma, una vez perdí un hijo. El dolor casi me destruyó. Si nunca tengo otro, sobreviviré. Pero si pierdo la oportunidad de estar contigo por una idea arcaica de que el único valor de una mujer reside en su útero, eso no lo podría sobrevivir. El consejo nunca lo aceptará. El consejo me sirve a mí, no al revés. Su frente tocó la mía y sentí su aliento cálido contra mis labios. No te pido que decidas todo esta noche. Solo te pido que le des una oportunidad. Que nos des una oportunidad. Cada parte racional de mi cerebro gritaba que era una locura. 2 días. Nos conocíamos desde hacía 2 días, pero mi corazón, mi maltrecho y esperanzado corazón, reconoció la verdad en sus palabras. Era real, imposible y aterrador, pero absolutamente real. De acuerdo, le di una oportunidad. Entonces me besó, suave y con cuidado, como si fuera algo precioso que pudiera romperse. Le devolví el beso, volcando 15 años de soledad y anhelo en ese contacto, sintiendo como algo dentro de mí se abría y florecía. Cuando por fin nos separamos, ambos jadeando, el aullido de un lobo rompió el momento. Provenía del bosque oriental.
largo, inquietante y claramente hostil. En cuestión de segundos fue respondido por otro, y luego otro, hasta que el aire se llenó de un coro de advertencias. Todo el cuerpo de Nathaniel se tensó, y el guerrero sustituyó al hombre en un instante. Vienen, vuelve al pueblo ahora mismo. Pero ahora, Emma, por favor, me agarró por los hombros. Ve a la casa de curación. Prepárate para los heridos. Gabriel te protegerá. Más aullidos se acercaron esta vez. A lo lejos, pude ver antorchas encendiéndose por todo el pueblo mientras nuestra manada se movilizaba. Nathaniel me dio otro beso feroz y rápido, y luego me soltó. Vete. Corrí con el corazón latiéndome con fuerza. El sabor de Nathaniel aún en mis labios y el sonido del peligro que se acercaba llenando mis oídos. Detrás de mí, le oí transformarse. El húmedo desgarro de la transformación, el profundo gruñido de su forma licántropa. Luego desapareció, corriendo hacia la amenaza con la velocidad y el poder que le habían convertido en rey. Irrumpí en el pueblo y me encontré con un caos controlado. Los guerreros formaban líneas defensivas. Las familias aseguraban sus hogares. El Alfa Dominic gritaba órdenes, su voz apenas audible por encima de la creciente cacofonía. Gabriel me recibió en la puerta de la casa de curación con expresión sombría. Dentro, cierra las puertas. No las abras para nadie más que para mí o el rey. ¿Cuántos? Al menos 30, quizá más. Desenvainó su arma, una larga espada plateada que brillaba a la luz de las antorchas. No solo están de paso, Emma. Esto es un ataque. Los primeros sonidos del combate nos llegaron, gruñidos y gritos, el choque de cuerpos y armas. Quería vomitar, quería esconderme, quería huir, pero habría gente herida. La gente me necesitaría. Enderecé los hombros y entré en la casa de curación. Encendí todas las lámparas, preparé todos los remedios y dispuse las vendas y los instrumentos quirúrgicos con manos temblorosas. El padre Morrison se movió en su cama y sus viejos ojos se encontraron con los míos. ¿Qué pasa? Los pícaros, dije brevemente, estaban siendo atacados. Luchó por incorporarse y yo le ayudé, colocándole almohadas detrás de su frágil espalda. Entonces lucharemos. Necesitas descansar. No. Su agarre de mi mano era sorprendentemente fuerte. Lo que necesito es ver a mi manada sobrevivir. Miró hacia la puerta, hacia los sonidos de la batalla. Lo que necesitas es estar preparada. Tenía razón. Así que me preparé, fui y recé para que, cuando Nathaniel regresara, estuviera sano y salvo y victorioso, porque acababa de encontrarlo. No podía perderlo ahora. Los primeros heridos llegaron en cuestión de minutos. Gabriel trajo a un joven guerrero llamado Thomas. No era el viejo Thomas, sino su nieto, con profundas marcas de garras en el pecho. La sangre empapaba su camisa, oscura y aterradora a la luz de la lámpara. Reprimí mi miedo y me convertí en la sanadora para la que me había formado. Ponedlo sobre la mesa, ordené, mientras buscaba mis suministros. Sujetaoslo bien. Las heridas eran profundas pero limpias, como garras, lo que significaba que sanarían más rápido que las lesiones normales si lograba detener la hemorragia y prevenir la infección. Trabajé rápidamente, limpiando y suturando mientras Thomas apretaba los dientes para soportar el dolor. Gabriel lo sujetaba con la eficiencia natural de alguien que había hecho esto antes. ¿Cómo está la situación ahí fuera?, pregunté, atando otra sutura. Bastante mal. Nos atacaron en 3 lugares simultáneamente. Un ataque coordinado. Gabriel apretaba la mandíbula. Era profesional. No se trataba solo de unos renegados dispersos. Estaban organizados. Llegaron más heridos. Sarah, una de nuestras mejores exploradoras, con un brazo roto. Michael, con quemaduras causadas por armas con punta de plata. El viejo Thomas cojeaba mientras sostenía a un adolescente que había recibido una puñalada en el muslo. Me moví entre todos ellos, con las manos firmes a pesar de que mi corazón latía con fuerza, tratando y estabilizando a los heridos y enviando a los que estaban en condiciones de luchar de vuelta al combate. El padre Morrison, desafiando toda lógica médica, se había levantado de la cama y estaba ayudando en todo lo que podía, cogiendo de la mano, rezando, trayendo suministros cuando los necesitaba. Tenía mejor color, como si la crisis le hubiera dado una razón para seguir luchando. ¿Dónde está el rey?, le pregunté a Gabriel durante un breve respiro. Mis manos lavaban la sangre de mis instrumentos. La última vez que lo vi, estaba liderando la defensa en el perímetro este. La expresión de Gabriel era cuidadosamente neutral.
Lucha como un poseso. Las puertas se abrieron de golpe de nuevo y se me revolvió el estómago. Isaiah entró tambaleándose, sosteniendo a otro guerrero, pero fue el hombre que estaba al otro lado de Isaiah el que me dejó sin aliento. Nathaniel estaba en forma humana, con sangre brotando de una herida en el hombro y el rostro pálido bajo la suciedad y la sangre. Nuestras miradas se cruzaron y vi un destello de alivio en medio de su dolor. «Estoy bien», dijo inmediatamente. «Ocúpate primero de los demás». Ni hablar, lo guié hasta una silla, ignorando sus protestas. Isaiah, qué mal. Lo alcanzó una espada de plata. Se transformó para curarse. Pero la plata interrumpe el proceso de curación. Terminé. Las heridas de plata requerían un tratamiento diferente. Si no se limpiaban adecuadamente, se infectaban y envenenaban la sangre. Esperad todos. Esto no puede esperar. Oí murmullos a mi espalda. La sorpresa de que yo diera órdenes al rey Lycan. La audacia de darle prioridad sobre los miembros de la manada. Pero Nathaniel me cogió la mano con un agarre débil. «Emma, no. Tu manada es lo primero. Mi manada estará bien durante 5 minutos. No será así si no se trata inmediatamente». Le miré a los ojos, dejándole ver mi miedo. «Por favor, déjame ayudarte». Él asintió y yo me puse manos a la obra. La herida era profunda. La plata había quemado los bordes de la carne. La limpié con agua bendita, una de las pocas cosas que podían extraer el veneno de la plata. Nathaniel siseó entre dientes, pero no se movió. «Te va a quedar una cicatriz», le dije en voz baja. «Tengo muchas cicatrices. Una más no importará». Su mano libre encontró mi cintura, estabilizándose. «¿Cómo lo estás llevando?» «Estoy aterrorizada», admití, aplicando un puré de plátano y carbón activado para extraer el veneno. «Pero no puedo permitirme derrumbarme. Demasiada gente me necesita». «Eso es lo que te hace fuerte, funcionar a pesar del miedo». Sus ojos estaban fijos en mi rostro. «Siento que tengas que ver esto, verme así como humana, vulnerable». Empecé a vendarle el hombro con vendas limpias. «Nathaniel, no necesito que seas invencible, solo necesito que estés vivo». Algo feroz y tierno brilló en sus ojos. «Entonces haré todo lo posible por complacerte». Un estruendo tremendo desde fuera nos hizo saltar a los dos. Los sonidos de la lucha se habían acercado. Demasiado. Gabriel apareció en la puerta, con expresión grave. «Señor, han atravesado la línea occidental. Están entrando en la aldea». Nathaniel se puso de pie inmediatamente, tambaleándose ligeramente. Lo agarré del brazo sano para estabilizarlo. «No puedes volver ahí fuera. No con esa herida. No tengo otra opción». Me tomó el rostro con su mano sana. «Gabriel, quédate aquí. Protege este lugar con tu vida». «Nathaniel», comencé. Me besó con fuerza y desesperación, y luego se apartó. «Volveré contigo, te lo prometo». Entonces se fue, transformándose en medio de la carrera en su enorme forma de licántropo, con el pelaje oscuro ondulando con poder a pesar de su herida. Lo vi desaparecer en el caos, con el corazón en un puño. «Volverá», dijo Gabriel en voz baja. Nunca le he visto romper una promesa. Quería creerlo, tenía que creerlo. La lucha se acercaba. Ahora podía oírla. Los gruñidos y los gritos, el choque de los cuerpos contra los edificios. Los heridos llegaban ahora más rápido. Eran más. Las lesiones eran más graves. Trabajé hasta que me dolieron las manos y la espalda me gritaba, hasta que la sangre empapó mi vestido y el agotamiento hizo que mis movimientos fueran torpes. El padre Morrison se derrumbó alrededor de la medianoche. Dejé a los demás al cuidado de Gabriel y corrí a su lado. Pero incluso mientras le tomaba el pulso, supe que su corazón finalmente había dejado de latir. Había gastado sus últimas reservas ayudando a los demás, y que ahora no le quedaba nada. «No», susurré, y comencé las compresiones torácicas de todos modos. «Padre, quédese conmigo». Su mano agarró la mía, sorprendentemente fuerte para un hombre moribundo. «Emma, basta. Puedo salvarte. Mi tiempo ha terminado». Sonrió tranquilamente. «Pero el tuyo acaba de empezar. Aprovecha la oportunidad. Él te la está ofreciendo». Cerró los ojos. Dejó de respirar. Y el padre Morrison, que había casado a un rey, había guardado confidencias y había creído en mí cuando nadie más lo hacía, se había ido. Le cerré los ojos con delicadeza, con lágrimas corriendo por mi rostro. No había tiempo para llorar. Había más heridos que me necesitaban, pero me permití un momento de silencio. Susurré un gracias al anciano que me había visto con claridad. Luego volví al trabajo.
La noche se alargaba sin fin. En algún momento, Caroline llegó con otras mujeres del pueblo, ayudando a atender a los heridos, trayendo suministros, cogiendo de la mano. El doctor Webb regresó y se hizo cargo de los casos más graves, mientras yo me ocupaba del flujo constante de heridas leves. Amanecía cuando los sonidos de la lucha finalmente cesaron. El silencio repentino era casi peor que el ruido. Me paré en la puerta de la casa de curación, con Gabriel a mi lado, ambos mirando al pueblo. El humo se elevaba desde varios edificios. Los cuerpos, tanto de renegados como de la manada, cubrían el suelo. Los supervivientes se movían entre ellos, comprobando si había signos de vida, comenzando la sombría labor de recuperación. ¿Lo ves?, susurré. Gabriel escudriñó el caos. Todavía no. Se me encogió el pecho. Todavía no significaba nunca, pero tampoco significaba a salvo. Entonces lo vi. Nathaniel salió de detrás de la sala de reuniones, todavía en forma de licántropo, cojeando pero erguido. Mientras lo observaba, volvió a transformarse en humano. Alguien le echó una capa sobre su desnudez. Su hombro volvía a sangrar. Los vendajes que le había puesto hacía tiempo estaban destrozados. Pero estaba vivo. Estaba vivo. No recuerdo haber decidido correr. En un momento estaba en la puerta y al siguiente estaba cruzando la distancia que nos separaba, esquivando escombros y combatientes heridos. Nathaniel me vio venir y abrió los brazos, atrapándome contra su pecho a pesar de sus heridas. «Estás herido», le dije contra su hombro mientras me aferraba a él. «Estoy vivo. Eso es lo que importa». Me abrazó con más fuerza. «Hemos ganado, Emma. Se están retirando». Me aparté lo suficiente para verle la cara. Parecía demacrado, más viejo. La violencia de la noche se reflejaba en las arrugas alrededor de sus ojos, pero estaba allí, entero, real. «El padre Morrison murió», le dije en voz baja. Su corazón no resistió al ayudar a los heridos. El dolor se reflejó en el rostro de Nathaniel. Murió como vivió, al servicio de los demás. Me acarició el pelo y la cara, como para asegurarse de que yo estaba ilesa. «Siento que lo hayas perdido». «Yo también lo siento». Nos quedamos allí, en la luz creciente, abrazados, mientras el pueblo comenzaba la labor de curación a nuestro alrededor. El Alfa Dominic se acercó, con aspecto agotado pero aliviado. «Majestad, gracias a su liderazgo, nuestras pérdidas han sido mínimas. Sin sus guerreros y sus tácticas, sin el conocimiento de Emma sobre los bosques orientales, nos habrían pillado completamente desprevenidos», interrumpió Nathaniel. «Y sin sus habilidades curativas, muchos más habrían muerto esta noche. El mérito es de su manada, Alfa. Tienes gente fuerte». Dominic me miró de verdad. Quizás por primera vez, Emma siempre ha sido una de las mejores. Tenemos suerte de tenerla. Fue algo pequeño ese reconocimiento, pero viniendo de un hombre que nunca me había visto como algo más que la Pax Pinster, significaba algo. «Tengo que comprobar el perímetro», dijo Nathaniel a regañadientes. «Asegurarme de que se han ido de verdad». Pero Emma titubeó con una expresión de vulnerabilidad cruzando su rostro. «¿Me esperarás? Tengo algo que preguntarte». Mi corazón dio un vuelco. «Por supuesto». Me besó en la frente y se marchó con Isaiah y varios guerreros. Volví a la casa de curación, donde los heridos aún necesitaban cuidados, al trabajo interminable de atenderlos y curarlos. Caroline me encontró a media mañana, cuando por fin me permití sentarme con una taza de té. «Todo el pueblo está hablando», dijo, sentándose en el borde de la cama ahora vacía del padre Morrison. «De ti y del rey. Que hablen». Estaba demasiado cansada para preocuparme por los chismes. Emma me tomó de la mano. «Te va a pedir que lo acompañes a la capital. Todo el mundo lo sabe». El té se volvió amargo en mi boca. «Eso no es... Apenas nos conocemos. ¿Sabes lo suficiente?» Sus ojos estaban serios. La pregunta es, ¿qué le dirás cuando te lo pida? No tenía respuesta. Dejar el pueblo significaba dejar todo lo que había conocido. Mi trabajo, mi hogar, mi hermana. Pero quedarme significaba perder a Nathaniel. Perder esa conexión imposible que de alguna manera se había formado en solo unos días. «No lo sé», susurré. Ella me apretó la mano. «Entonces piénsalo, porque él no es el tipo de hombre que ofrece su corazón a la ligera. Y tú tampoco». Nathaniel regresó cuando el sol alcanzaba su cenit. Se había aseado, cambiado de ropa y vendado el hombro adecuadamente. Volvía a parecer más un rey y menos el guerrero herido
al que había abrazado al amanecer. ¿Caminas conmigo?, preguntó. Volvimos al huerto, al lugar donde me había besado antes de que el mundo estallara en violencia. Los árboles desnudos parecen diferentes ahora, tocados por lo que hemos sobrevivido. Los refuerzos llegaron hace una hora, dijo. Se quedarán para ayudar a reconstruir y asegurarse de que los rebeldes no regresen. La amenaza ha terminado. Eso es bueno. Significa que tengo que volver a la capital mañana. Dejó de caminar y se volvió hacia mí. Emma, sé que esto es muy rápido. Sé que es una locura, pero necesito preguntarte algo y necesito que pienses bien tu respuesta. Mi corazón latía con fuerza. De acuerdo, ven conmigo a la capital. No como mi amante o un entretenimiento temporal, sino como mi compañera elegida, mi reina. Me tomó las manos, con un apretón suave pero firme. Sé que te estoy pidiendo que dejes tu hogar. Sé que te estoy pidiendo que entres en un mundo que te juzgará, que cuchillará sobre tu edad y tu incapacidad para dar descendientes. Pero también te ofrezco un lugar donde serás valorada, donde tu inteligencia y tu compasión importarán, donde serás vista. Las lágrimas nublaron mi visión. Nathaniel, no prometo que será fácil. El consejo se opondrá. La sociedad hablará, pero no me importa. He vivido 43 años, Emma. He tenido una pareja tradicional elegida por motivos políticos. He cumplido con mi deber. Ahora quiero elegir por mí mismo, y te elijo a ti. ¿Por qué? La palabra salió entrecortada. ¿Por qué yo? Porque cuando te miro veo mi hogar. Porque eres lo suficientemente valiente como para decirle a un rey que se equivoca y lo suficientemente amable como para consolar a los moribundos. Porque has sobrevivido al rechazo y a la decepción, y sigues siendo capaz de amar. Sus pulgares acariciaron mis nudillos. Porque eres perfecta para mí tal y como eres. Pensé en mi vida aquí, la casa de curación que había sido mi refugio, el pueblo que nunca había sabido muy bien qué hacer conmigo, los años en los que me ignoraban, invisible, demasiado mayor para que nadie me quisiera. Entonces pensé en cómo me miraba Nathaniel, como si yo fuera la respuesta y a una pregunta que llevaba años haciéndose. Sí, respiré. Sí, iré contigo. La sonrisa que se dibujó en su rostro era como un amanecer. Me atrajo hacia sus brazos, levantándome del suelo, y yo reí a pesar de mis lágrimas. Cuando me sentó, me besó como es debido, profundamente, una promesa de todos los días por venir. No te arrepentirás, murmuró contra mis labios. Lo sé. Las siguientes 24 horas pasaron en una vorágine de preparativos y despedidas. La noticia de mi compromiso con el rey Lycan se extendió por el pueblo como la pólvora, generando reacciones que iban desde la alegría genuina hasta la sorpresa apenas disimulada. Algunos lo celebraron, Caroline de forma más efusiva, aunque su alegría estaba teñida de la tristeza de la inminente separación. Otros susurraban detrás de sus manos, incapaces de conciliar a la curandera solterona con la mujer que había conquistado el corazón de un rey. Descubrí que ya no me importaban mucho los susurros. El doctor Webb llegó a la casa de curación a media mañana, con el rostro curtido y arrugado por la preocupación. Emma, necesito hablar contigo sobre la transición. El pueblo necesitará un nuevo curandero. Entonces me di cuenta de la realidad de lo que estaba dejando. La casa de curación había sido mi santuario durante más de una década. Mi propósito cuando pensaba que no tenía otro. La idea de abandonarla me parecía como traicionar a un viejo amigo. He estado pensando en eso, dije, organizando los suministros por última vez. Hay una joven, Rebecca, que ha estado estudiando conmigo durante el último año. Tiene el don, la paciencia y la dedicación. Con tu orientación, podría hacerse cargo. El doctor Webb asintió lentamente. Rebecca tiene talento, pero Emma, tú has convertido este lugar en algo especial. Tus conocimientos, tu enfoque de la curación no son fáciles de reemplazar. Nada es irreemplazable. Lo miré a los ojos, pero todo lo que he aprendido, lo he documentado. Cada remedio, cada técnica, todo está escrito para que Rebecca lo estudie, y tú estarás aquí para ayudarla. ¿Serás feliz? La pregunta era amable pero penetrante. En la capital, rodeada de política y protocolo, siempre te has sentido más a gusto aquí, con tus hierbas y tu paciencia. Consideré la pregunta cuidadosamente. ¿Echaría de menos esto? Por supuesto. ¿Me arrepentiría de mi elección? No lo creía. Construiré algo nuevo, dije finalmente. En la capital también hay gente que necesita curación, y tendré a Nathaniel,
Su nombre me sonaba bien ahora. Familiar. Por primera vez en mi vida, Doctor Webb, alguien me ha elegido. No se ha conformado conmigo, no me ha tolerado, me ha elegido. ¿Cómo no iba a estar feliz? Me abrazó. Luego, este anciano gruñón que había sido mi mentor y amigo. Entonces vete con mi bendición. Pero Emma, no dejes que te cambien. La capital tiene una forma de apagar las luces brillantes. Sigue siendo exactamente quien eres. Caroline me ayudó a hacer las maletas. Aunque ayudó era un término generoso, teniendo en cuenta lo mucho que lloré. Clasificamos mis escasas posesiones. En su mayoría libros, herramientas curativas y ropa sencilla que sería totalmente inadecuada para la vida en la corte. Te darán ropa nueva, dijo Caroline, doblando uno de mis vestidos gastados. Probablemente sedas y terciopelos. Parecerás un cuento de hadas. Estaré ridícula. Me miré en el pequeño espejo. El mismo cabello rubio pálido que se estaba volviendo plateado. El mismo rostro corriente. Caroline, ¿y si llego allí y él se da cuenta de que ha cometido un error? ¿Y si? Para. Me agarró por los hombros. Te he visto dudar de ti misma toda tu vida. He visto cómo este pueblo te hacía sentir pequeña e invisible. Pero vi cómo te miraba, Emma. Ese hombre quemaría el mundo antes de dejarte marchar. Estás exagerando. Estoy siendo sincera. Me abrazó con fuerza. Vas a ser reina, mi hermana, la reina. Es aterrador y maravilloso, y estoy muy orgullosa de ti. Podría explotar. Te voy a echar de menos. Las palabras salieron entre lágrimas. Más te vale, pero vendrás a visitarme, ¿verdad? Las reinas pueden visitarte tan a menudo como sea posible. Te lo prometo. El Alpha Dominic solicitó una audiencia esa tarde. Me reuní con él en su estudio, incómoda en ese ambiente formal. Nunca antes me había convocado. Nuestras interacciones siempre habían sido funcionales, de sanador a Alfa. Nada más. Emma me indicó una silla. Por favor, siéntate. Me senté, con las manos cruzadas en el regazo, esperando. Te debo una disculpa, dijo después de un largo momento. Durante años te he ignorado. He dado por sentado tu servicio. He permitido que otros te menospreciaran por tu edad, por tu situación. Parecía genuinamente apenado. Ha hecho falta que el rey Lycan viera tu valía para que yo reconociera lo que había estado ignorando. Es vergonzoso. No sabía qué decir. Una disculpa era lo último que esperaba. Salvaste vidas durante el ataque, continuó. Tu conocimiento del bosque evitó una masacre, y ahora nos dejas para convertirte en reina. Y me pregunto cómo nos las arreglaremos sin ti. Se inclinó hacia adelante. No te pido que te quedes. No tengo derecho. Pero quiero que sepas que siempre has sido valiosa para esta manada. Simplemente no lo veía. Gracias, Alfa. Las palabras me parecieron insuficientes, pero sinceras. Significa más de lo que imaginas. ¿Lo harás? Él dudó. ¿Hablarás bien de nosotros en la corte? Los territorios del norte podrían necesitar aliados. Ahí estaba, el ángulo político, pero descubrí que no me enfadaba. Ese era su papel, proteger a la manada mediante alianzas y diplomacia. Hablaré bien de vosotros porque os lo merecéis, dije. Esta manada me crió. Me dio un propósito cuando no tenía ninguno. Siempre estaré agradecida por ello. Él asintió, con evidente alivio. Entonces vete con nuestra bendición, Emma, y teme por seguro que siempre tendrás un hogar aquí, si lo necesitas. Nathaniel me encontró en la casa de curación al atardecer, empaquetando mis últimas provisiones medicinales. Había estado ocupado todo el día con sus guerreros, asegurándose de que las defensas de la aldea estuvieran bien establecidas antes de su partida. Ahora parecía cansado, pero contento mientras me observaba trabajar. ¿Te llevas tus hierbas?, preguntó divertido. Viejos hábitos. Envolví con cuidado un frasco de ungüento de lavanda. Sé que en la capital hay curanderos, pero no puedes dejar de ser curandera. Se colocó detrás de mí, rodeándome la cintura con los brazos y apoyando la barbilla en mi hombro. Bien, no quiero que cambies, Emma. La capital tiene suficientes reinas ornamentales. Necesita una que realmente ayude a la gente. Me recosté contra él, dejando que su fuerza me sostuviera. ¿Estás segura de esto? Cuando nos vayamos mañana, todo el mundo lo sabrá. Tu consejo, tu corte, se opondrán a tu decisión. Deja que se opongan. Su voz era totalmente segura. Soy el rey. Ellos me sirven a mí, no al revés. Pero Emma me giró para que lo mirara. Escúchame,
He pasado 10 años haciendo todo bien, tomando las decisiones adecuadas, anteponiendo el deber al deseo, siendo el rey que todos necesitaban que fuera. Eso casi me destruye. No lo volveré a hacer. No quiero ser la razón por la que estés en desacuerdo con tu propia corte. Tú no eres la razón. Son ellos y sus ideas anticuadas sobre lo que hace a una reina adecuada. Sus manos enmarcaron mi rostro. Eres inteligente, compasiva, valiente. Entiendes el sacrificio y el servicio. Has sobrevivido a las dificultades sin endurecerte. Esas son las cualidades que necesito en una pareja. Esas son las cualidades que mi reino necesita en una reina. ¿Y los herederos? Tenía que preguntarlo. Tenía que expresar el temor que me invadía. Todo rey necesita... Tengo primos. La sucesión está asegurada. Su pulgar acarició mi pómulo. Y si decidimos que queremos hijos, hay otras formas. Adopción, acogida. Pero Emma, necesito que lo entiendas. No te elijo a pesar de tu incapacidad para tener hijos. Te elijo por quien eres. El resto son solo detalles. Las lágrimas ardían detrás de mis ojos. No sé qué hice para merecerte. Tú existías. Eras tú misma. Eso era suficiente. Me besó suavemente. Ahora termina de hacer las maletas. Nos vamos al amanecer. Y tengo una cosa más que mostrarte antes de irnos. Me llevó por el pueblo mientras caía la noche, pasando por los edificios recién reparados y los guerreros que montaban guardia. Subimos la colina detrás del asentamiento, siguiendo un estrecho sendero por el que había caminado innumerables veces en mi juventud. En la cima, donde el terreno se aplanaba en una pradera, se detuvo. Desde allí podíamos verlo todo. El pueblo abajo con sus cálidas luces, el oscuro bosque más allá, las montañas que se elevaban en la distancia. La luna llena de la cosecha colgaba luminosa en el cielo despejado, pintando el mundo de plata. Aquí es donde te vi por primera vez, dijo Nathaniel en voz baja. Antes de la reunión, incluso antes de entrar en el salón, subí aquí para despejar mi mente, para prepararme para otra noche inútil de fingimiento. Y te vi caminando sola por el pueblo, dirigiéndote a la casa de curación. Lo miré fijamente. ¿Eras tú? Sentí que alguien me observaba, pero pensé que era mi imaginación. Te movías con tanta determinación, tanta certeza. Todos los demás se preparaban para la reunión, centrados en la apariencia y la impresión, pero tú simplemente eras tú misma, yendo donde te necesitaban. Me atrajo hacia él y ambos contemplamos la vista. Le pedí a Gabriel que averiguara quién eras. Me dijo que eras la sanadora de Pax, soltera, dedicada a tu trabajo. Pensé en acercarme a ti entonces, pero no estaba seguro. Se calló. No estaba seguro de qué, si estaba listo para volver a sentir, si podría manejar el querer a alguien cuando me había convencido a mí mismo de que estaba mejor solo. Me miró, pero entonces te vi en la reunión y supe que huir ya no iba a funcionar. Me acerqué más a él, abrumada por la revelación. Él me había visto antes de la reunión, antes de que nadie más me mirara 2 veces. He sido invisible toda mi vida, le susurré. Y tú me viste. Nunca fuiste invisible, Emma. La gente simplemente miraba las cosas equivocadas. Nos quedamos allí mientras la luna se elevaba, la noche se enfriaba y el pueblo se sumía en el sueño. Mañana partiríamos hacia la capital, hacia una vida que apenas podía imaginar. Pero esta noche, en este momento, todo era perfecto. Te quiero, le dije. Las palabras nos sorprendieron a ambos. Sé que es rápido y probablemente una tontería, pero es así. Sus brazos me rodearon con fuerza. Entonces los dos somos unos tontos, porque yo también te quiero. El amanecer llegó demasiado rápido. El pueblo se reunió para despedirnos. Era una multitud más pequeña de lo que esperaba, pero sincera en sus buenos deseos. Caroline se aferró a mí hasta el último momento, haciéndome prometer que le escribiría, que la visitaría, que recordaría de dónde venía. Nunca lo olvidaré, se lo aseguré. Eres mi hermana. La distancia no cambia eso. Rebecca, mi sucesora en la casa de curación, aceptó mi maletín médico con manos temblorosas. Haré todo lo posible por honrar lo que has construido. Construye algo mejor, le dije. No te limites a mantenerlo, hazlo crecer. Ese es el verdadero legado. Alpha Dominic presentó a Nathaniel una propuesta formal de alianza, que el rey aceptó con la ceremonia adecuada. Gabriel y Isaiah supervisaron la carga de nuestra pequeña caravana, los guardias reales, los suministros y mis escasas pertenencias. ¿Listo?, preguntó Nathaniel, extendiendo la mano.
Miré hacia atrás, hacia el pueblo, por última vez. La casa de curación donde había encontrado mi propósito. La cabaña donde había crecido. Los huertos por los que había caminado sola durante tantos años. Este lugar me había moldeado, me había protegido y a veces me había hecho daño, pero también me había preparado para este momento. Lista, dije, tomando su mano. El viaje a la capital duró 3 días. Viajamos cómodamente, rodeados de guardias, parando en posadas donde la presencia de Nathaniel garantizaba las mejores habitaciones y el mejor servicio. Por la noche hablábamos durante horas sobre su reino, sus esperanzas de reforma, sus luchas con el Consejo Conservador, sobre mi trabajo de sanación, mi amor por las antiguas tradiciones, mis sueños de establecer instalaciones médicas adecuadas en todo el reino. «Ya piensas como una reina», dijo la segunda noche, mientras estábamos sentados junto al fuego en nuestra habitación privada. «Pienso como una sanadora que ahora tiene acceso a recursos. Eso es lo que te hace perfecta para este papel». Me atrajo hacia su pecho. «Ves las necesidades y quieres satisfacerlas. Eso es lo que hacen los buenos gobernantes. Y si tu consejo se opone, lo harán. Entonces lucharemos juntos contra ellos». La capital apareció en el horizonte a última hora de la tarde del tercer día. Una extensa ciudad de piedra y madera, dominada por el castillo que coronaba la colina central. Era hermosa e intimidante, a partes iguales, mucho más grande y grandiosa que cualquier cosa que hubiera visto antes. «Al principio es abrumador», dijo Nathaniel al ver mi expresión, «pero te adaptarás. Eres más fuerte de lo que crees». Las calles estaban abarrotadas. La gente se detenía para mirar. Cuando pasó la caravana real, oí los susurros. ¿Quién era la mujer que cabalgaba junto al rey? ¿De dónde había salido? Parecía tan corriente. Levanté la barbilla y mantuve la mirada al frente, negándome a encogerme bajo su escrutinio. El castillo era aún más impresionante de cerca, antiguo e imponente, con torres que parecían perforar el cielo. Los sirvientes se apresuraron a saludarnos y, de repente, me sentí completamente fuera de lugar. Pero la mano de Nathaniel encontró la mía, estabilizándome paso a paso y me susurró. «No tienes que aprenderlo todo hoy». Una mujer con elegantes vestiduras se acercó. La Zenol, supuse por su porte. Se inclinó ante Nathaniel y luego me miró con ojos penetrantes. «Su Majestad, bienvenida a casa. Y esta es Emma Whitfield, mi compañera elegida y su futura reina», dijo Nathaniel, con voz que no admitía réplica. «Será tratada con todo el respeto y la cortesía que le corresponde por su posición. Ocúpate personalmente de ello, Helena». Helena abrió ligeramente los ojos, pero se recuperó rápidamente. «Por supuesto, Majestad. Bienvenida, Lady Emma. Prepararé los aposentos adecuados y haré los arreglos necesarios para...». «Se alojará en mis aposentos», la interrumpió Nathaniel. «Formalizaremos el vínculo matrimonial en el plazo de una semana. Envía un mensaje al consejo para informarles de que mañana me dirigiré a ellos». Los días siguientes fueron un torbellino. Conocí a un sinfín de personas, consejeros, sirvientes, funcionarios, todos ellos evaluándome con diversos grados de escepticismo. El consejo de Nathaniel se mostró especialmente hostil. Un grupo de hombres mayores que dejaron muy clara su desaprobación. «Es demasiado mayor». Uno de ellos, Lord Peaton, le dijo directamente a Nathaniel durante mi primera reunión del consejo. «El rey necesita una compañera que pueda darle descendencia. El rey necesita una compañera que pueda gobernar a su lado con sabiduría y compasión», respondió Nathaniel con frialdad. «Cualidades que Emma posee en abundancia. Mi decisión es definitiva, pero, Majestad, el linaje está asegurado a través de los hijos de mi primo». Se acabó la discusión. Asistí a estas reuniones, aprendiendo el panorama político y empezando a comprender la compleja red de alianzas y rivalidades que gobernaban el reino. Era agotador y fascinante a partes iguales, pero Nathaniel tenía razón. Yo era más fuerte de lo que pensaba. Cuando Lord Peaton intentó desestimar una de mis sugerencias para mejorar la atención médica en los distritos más pobres, no cedí. Con todo respeto, Lord Peaton, la atención preventiva reduce el coste total para la corona. Los ciudadanos sanos son ciudadanos productivos. ¿O prefieres seguir perdiendo trabajadores por enfermedades que se pueden prevenir? El silencio que siguió fue absoluto. Entonces Nathaniel sonrió y dijo que mi futura reina pondría en práctica su propuesta. Poco a poco, a regañadientes, algunos miembros del consejo comenzaron a mostrarse más receptivos conmigo. No todos.
Algunos nunca la aceptarían a una reina que no hubiera nacido en la nobleza, que hubiera pasado su mejor momento, que no pudiera dar hijos al rey, pero otros se ablandaron lo suficiente como para que yo empezara a ver un camino a seguir. Gabriel y Isaiah se convirtieron en aliados inesperados, interfiriendo con los cortesanos más hostiles y enseñándome las reglas no escritas de la política de la corte. La compañera de Isaiah, una mujer perspicaz llamada Diana, me tomó bajo su protección y me ayudó a desenvolverse en las funciones sociales sin cometer demasiados errores. Hablarán hagas lo que hagas, me aconsejó Diana, así que más vale que les des algo de lo que hablar. La ceremonia de apareamiento se celebró exactamente una semana después de nuestra llegada. Fue un acto más íntimo de lo que dictaba la tradición. Nathaniel había insistido en la intimidad por encima del espectáculo. El antiguo ritual se celebró en la capilla más antigua del castillo, en presencia únicamente de amigos íntimos y un puñado de miembros del consejo a los que no se podía excluir. Cuando Nathaniel colocó la marca real en mi hombro, un signo permanente de nuestro vínculo, sentí que algo cambiaba en mi interior, una conexión que encajaba en su sitio, una sensación de certeza que nunca antes había experimentado. Eres mía, dijo, con unas palabras tradicionales que tenían un peso más allá de la mera ceremonia. Como yo soy tuyo, desde este día hasta el último, desde este día hasta el último, repetí, y lo dije con cada fibra de mi ser. La celebración posterior fue más grande. El gran salón se llenó de nobles y dignatarios que habían venido a evaluar a la nueva reina. Me abrí paso entre la multitud del brazo de Nathaniel, aceptando felicitaciones y desviando comentarios sarcásticos con toda la elegancia que pude reunir. Caroline había viajado para asistir a la ceremonia, y ver su rostro familiar en medio de un mar de desconocidos me hizo llorar. Mírate, dijo, abrazándome con fuerza. ¿Una reina de verdad? Apenas puedo creerlo. Yo tampoco, la mayoría de los días, pero eres feliz. Se apartó para estudiar mi rostro. ¿Verdaderamente feliz? Miré al otro lado del salón, donde Nathaniel estaba con Gabriel y Isaiah, y sus ojos encontraron los míos incluso en aquella sala abarrotada. La sonrisa que me dedicó era íntima, cálida, solo para mí. Verdaderamente feliz, confirmé. Los meses que siguieron no fueron fáciles. Hubo batallas con el Consejo por mis propuestas de reforma, desaires sociales por parte de los nobles que pensaban que me había sobrepasado, interminables lecciones de protocolo y política. Pero también hubo victorias. Establecí el primer programa formal de formación médica del reino, creando oportunidades para sanadores con talento independientemente de su clase social. Rebecca, de mi antiguo pueblo, se convirtió en una de las primeras alumnas, aportando sus conocimientos rurales para combinarlos con las técnicas de la ciudad. Convencí a Nathaniel para que financiara iniciativas de agua potable en los distritos más pobres, lo que redujo drásticamente los brotes de enfermedades. Me di en disputas entre manadas, utilizando mi comprensión de la dinámica de las manadas y mi posición como reina para encontrar soluciones que habían eludido al consejo, compuesto exclusivamente por hombres. Y poco a poco, a regañadientes, incluso mis críticos más severos comenzaron a reconocer que tal vez, solo tal vez, la vieja solterona de la manada de la montaña tenía algo que ofrecer. Después de todo, Lord Peden se acercó a mí 6 meses después de la ceremonia de apareamiento, con expresión incómoda. Su Majestad, dijo con rigidez, quería hacerlo, es decir, sentía que debía hacerlo. Suspiró. Las reformas médicas que ha implementado han reducido los gastos sanitarios del Tesoro en casi un 30%, al tiempo que han mejorado los resultados. Es un trabajo impresionante. Fue lo más parecido a una disculpa que obtuve de él. La acepté con gentileza. Gracias, Lord Peden. Me alegro de haber sido de utilidad. Un año después de haber permanecido invisible al margen de una reunión, segura de que moriría sola y olvidada, me encontraba en el balcón del castillo, contemplando cómo la puesta de sol pintaba la capital de tonos dorados y carmesí. Nathaniel me rodeó con sus brazos por detrás, apoyando la barbilla en mi hombro. ¿Feliz?, preguntó delirante. Me recosté contra él, aunque nunca imaginé que mi vida sería así. Yo tampoco. Pero cada día doy gracias por haber decidido asistir a esa reunión, por haber levantado la vista y haberte visto. Me dio un beso en la sien. El consejo quiere organizar una gran celebración por tu primer aniversario como reina. ¿Tengo que hacerlo? Técnicamente sí.
pero haré que sea lo menos doloroso posible. Hizo una pausa. Isaiah me ha contado hoy algo interesante. Hay una joven en las provincias orientales, una curandera brillante, completamente ignorada porque se acerca a los 30 años y no está casada. Pensó que quizá querrías reclutarla para tu programa de formación. Sonreí. Por supuesto, se había dado cuenta. Por supuesto, había pensado en mí y había organizado una reunión. Me gustaría hablar con ella porque ahora entendía que mi propósito no era solo ser reina, no era solo ser la compañera de Nathaniel, era usar mi posición para ver a las personas invisibles, para valorar a aquellos a quienes el mundo ignoraba, para asegurarme de que otras mujeres como yo no pasaran décadas creyendo que no tenían nada que ofrecer. Te amo, murmuró Nathaniel contra mi cabello. Yo también te amo. El sol se puso por completo y las estrellas comenzaron a aparecer en el cielo oscurecido. Dentro del castillo, los sirvientes encendían las lámparas y preparaban la cena. El día siguiente traería nuevos retos, nuevas batallas, nuevas oportunidades. Pero esa noche, yo era simplemente Emma, la mujer que había sido demasiado mayor para cualquier hombre hasta que un rey la miró y vio la perfección. La mujer que había sido invisible hasta que alguien la vio de verdad, y eso era más que suficiente.